Hola, buenas tardes. Bueno, veo que ya algunas personas se van conectando. Voy a dar un par de minutos. Ya veo que algunos se conectan. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola a todos. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Hola Tatiana, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo vas? Bien, bien, bien. Aquí apenas estaba saludando a las personas que se van sumando. Eh, y bueno, ya estamos acá los dos listos. Buenas tardes, saludos a todos y bienvenidos. Gracias por conectarse hoy a nuestro live de 30 minutos con Victus, donde vamos a hablar o donde generalmente abordamos temas relacionados con la nutrición y la salud. Mi nombre es Tatiana Moreno. El día de hoy los acompaño desde la hermosa ciudad de Cali, en Colombia, y les presento, aprovecho que ya está con nosotros, les presento a Ricardo Merchán. Él es nutricionista y nos va a acompañar la tarde de hoy. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Tatiana, muchas gracias a ustedes por la invitación, a Victos también por la invitación, por este espacio que es súper interesante la temática que vamos a tratar. Así es, porque el día de hoy justamente vamos a hablar acerca de la importancia que tiene la nutrición para favorecer el proceso de cicatrización y con un énfasis en el paciente con pie diabético. Recordemos que el pasado 14 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes y claramente este mes es una oportunidad para poder generar conciencia sobre, no solo sobre el impacto que tiene la patología en las personas, sino además para resaltar la importancia en la prevención tanto de la enfermedad como de todas sus complicaciones. Y además recordemos que dentro de las complicaciones sabemos que los pacientes con diabetes pueden presentar lesiones cutáneas, úlceras en un porcentaje importante, ¿cierto? Y es por eso que este tema nos genera un gran interés y por eso te tenemos hoy con nosotros. Antes de empezar a hacerte las preguntas, yo quisiera contarle a todas aquellas personas que nos acompañan que Ricardo Merchán, él es nutricionista, dietista de la Universidad Nacional de Colombia, tiene su maestría en epidemiología clínica, actualmente es jefe de nutrición y terapia de la Clínica Infantil Santa María del Lago del Grupo Colsanitas, es docente en Unisanitas, en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y la Corporación Universitaria Iberoamericana y participa en el grupo de investigación en nutrición clínica de la Fundación Universitaria Sanitas. Nuevamente reiterarte el agradecimiento por acompañarnos, por compartirnos parte de todo ese conocimiento y sobre todo de tu experiencia en este manejo de heridas en los pacientes. Eh, para iniciar o para dar como apertura a este tema que mencionábamos es tan importante, yo quisiera pedirte si nos puedes contar un poco acerca de eso que yo mencionaba, qué tan frecuentes son las heridas en el paciente diabético y sobre todo qué tanto sabemos acerca de ese estado nutricional que tiene el paciente diabético y cómo esto impacta o genera un mayor riesgo de lesiones de piel. Bueno, perfecto, Tatiana. Pues algo que ha sido interesante y preocupante es que dentro de las 10 enfermedades crónicas no transmisibles o de las 10 principales causas de mortalidad en los últimos 10 años ha variado. Esto pues desde la perspectiva a nivel país de Colombia, en donde la diabetes no presentaba pues digamos un impacto importante en la mortalidad de las personas o de la población en general. A partir de 2016 ingresa la diabetes como uno de los factores importantes en cuanto a la mortalidad de los pacientes de la población general y es donde se empieza a ver un poco la parte de carga de enfermedad. ¿Sí? ¿Cuánto es o qué tanto es la incidencia de las heridas en el paciente diabético? Entonces, una de las últimas revisiones sistemáticas que han publicado, la incidencia de pie diabético en el paciente diabético es del 3 al 6% a nivel de la población de Sudamérica y en la parte de Norteamérica más o menos del 2 al 4%. Esto pues realmente uno lo ve, no es poco, pero algo que es supremamente interesante es ver qué tanto me afecta el costo de la atención en salud de una enfermedad crónica no transmisible con una lesión asociada, en donde un paciente que presenta una lesión por pie diabético es 5.4 veces más costoso que un paciente que no tiene una lesión por pie diabético.
Y algo que también nos impacta es las úlceras por presión, y en una cohorte alemana que se hace a partir de enfermería, en donde nos estratifica cuáles son los factores de riesgo para presentar úlceras por presión o lesiones a nivel de piel en el paciente diabético. Una de las causantes o de las causalidades es la limitación en la movilidad del paciente, en donde si yo tengo un paciente que tiene limitación en la movilidad, me aumenta 2 veces más el riesgo de presentar úlceras por presión. Adicionalmente, si es hombre versus mujer, a los hombres nos va peor en eso. Entonces, a los hombres hay mayor incidencia de úlceras por presión. De este tipo también depende del origen de donde sea el paciente. No es lo mismo un paciente digamos, de ciudad o un paciente de una zona rural. Ahí también se encuentra una diferenciación, y la edad del paciente también es supremamente importante. Mayores de 70 años aumenta la incidencia de lesiones cutáneas en este tipo de pacientes con alteración del metabolismo de carbohidratos. Entonces esto nos lleva a analizar pues el contexto de lo que está pasando no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Tenemos una carga de enfermedad, tenemos mayor incidencia y prevalencia de paciente diabético. Adicionalmente nos aumenta mucho más el costo de salud cuando tenemos lesiones de pie diabético, y yo les decía 5.4 veces más cuando es pie diabético versus no pie diabético. Pero úlceras por presión, si es grado 3 o 4, me aumenta 8 veces más el costo de atención en salud que si es una úlcera por presión grado 1 versus grado 2. Entonces, ahí nos empezamos a preguntar como profesionales de la salud, ¿qué estamos haciendo para prevenir ese riesgo? Y entonces nos vamos en la parte nutricional. Si nosotros vemos, nuestra población está envejeciendo, ¿sí? Entonces ya no tenemos una tasa de natalidad tan alta, aunque esto de la pandemia cambió un poco esa perspectiva, pero realmente aumentan los números o la longevidad de las personas. ¿Por qué? Porque tenemos tratamientos un poco más efectivos, detección Sí. temprana, y eso nos lleva a que tengamos pacientes 70, 80, 90 o 100 años, y allí es cuando se desarrollan un poco las enfermedades crónicas no transmisibles y nos aumenta más la carga de enfermedad en nuestras clínicas y hospitales. Nos vamos a Nutrition Day un poco. Entonces, ¿qué pasa con Nutrition Day? Nos establece cuál es el riesgo de desnutrición o cómo es la foto o panorama del estado nutricional de los pacientes que tenemos hospitalizados. Tenemos una variación entre el 30 al 50% de prevalencia de malnutrición en nuestros hospitales. Es decir, que es una de las enfermedades de mayor prevalencia, pero lo que menos estamos diagnosticando. Entonces, sumamos desnutrición y le sumamos a una herida crónica, ya sea pie diabético o úlcera por presión, y allí es cuando empieza o se empieza a ver la importancia del estado nutricional con el rol de la cicatrización de estas heridas crónicas. Así es. Mira que algo muy interesante y además la forma en la que tú nos planteas toda esta información desde la evidencia, desde la epidemiología, es muy interesante porque, bueno, uno bien podría decir lo que tú nos mencionabas, ¿no? 2, 4%, a lo mejor uno diría es poco, pero cuando nosotros vemos la cantidad de pacientes diabéticos que tenemos actualmente a nivel mundial, cuando revisamos la prevalencia a nivel de Latinoamérica y además cómo vamos en el tiempo y cuáles son las proyecciones, realmente es un número alarmante de pacientes que puede llegar a tener este riesgo. Y esto que mencionas de esa relación entre nutrición y cicatrización es súper importante, ¿cierto? Porque sabemos que esta relación se conoce desde hace mucho y sabemos, o de alguna manera adicional a los profesionales de la salud, muchos profesionales pues describen eso o se intuye, ¿no? Como que, bueno, si tú tienes un buen estado nutricional, vas a tener una buena provisión de nutrientes en caso de necesitar procesos de síntesis o de cicatrización. Pero en este caso, ¿qué nos podrías tú contar acerca de esos cambios que va a haber en los requerimientos de la persona, principalmente, y como para ir organizándolo como por partes, en términos de proteína y energía? ¿Qué tanto se incrementan o cambian las necesidades en estos pacientes? Perfecto, Tatiana. Esa pregunta es muy buena, y es, primero, yo tengo que establecer cuál es el estado nutricional del paciente, y las guías de la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral nos refiere que si un paciente tiene el estado nutricional comprometido y adicionalmente tiene la presencia de unas heridas crónicas, deberíamos darles entre 35 a 40 calorías por kilogramo de peso. ¿Sí? Que si nosotros vemos un paciente estándar que me pese 70 kilos, puede ser entre 1.800 a 2.000, 2.300 calorías. Un humano estándar debería consumir en promedio 2.000 calorías. Pero entonces ahí es cuando empezamos a tener todas las limitaciones y los cambios fisiológicos que trae el ser adulto mayor, ¿sí? Yo tengo unos cambios en cuanto tengo una saciedad temprana, tengo un vaciamiento para líquidos retardados, pero adicionalmente tengo cambios en las percepciones de las papilas gustativas,
Y ahí es cuando yo empiezo a decir, bueno, y además también otro factor importante y es la parte de la presencia de dientes o no en los adultos mayores o el uso de Ujú. prótesis dentales. Entonces yo tengo que modificar la textura de las dietas o de la alimentación, sí o no, y qué tanto puedo lograr ese cubrimiento de requerimiento calórico a partir de una alimentación normal. ¿Sí? Yo tengo que empezar a evaluar, yo solamente consumo sopas, caldos y que realmente es el agüita porque no me gusta nada más o le incorporo unos nutrientes que son muy necesarios para este proceso de cicatrización, que es la parte de la micronutrición o los micronutrientes. Vitaminas, minerales, para eso necesitamos frutas, verduras, vegetales y qué tanto estoy consumiendo yo ese tipo de alimentos. Pero un poco el contexto de la población, la parte adquisitiva. Entonces, bueno, ahí ya sería la parte calórica. En la parte proteica, un humano estándar requeriría 1 gramo por kilogramo de peso normal, pero en este tipo Ujú. de pacientes se aumenta el requerimiento desde 1,5 gramos por kilogramo y depende del grado de la úlcera por presión o la lesión que se tenga a nivel cutáneo hasta 2 gramos por kilogramo de peso. Pero debemos tener también en cuenta algo y en cuanto a las complicaciones micro y macrovasculares que tiene el paciente diabético, está la nefropatía diabética. Entonces también tenemos que pensar, ojo, ¿qué tanta proteína le voy a dar a mi paciente? Obviamente necesito buen aporte proteico para esa regeneración a nivel tisular, pero no irme hacia el exceso en donde yo empiece a tener daño renal en el paciente, porque esa es una de las complicaciones mayormente descritas también en este tipo de paciente. Mira que ahí tocas un aspecto muy importante y que creo que es un aspecto como diferenciador de cuando estamos hablando en general de favorecer el proceso de cicatrización y llegar a esas metas de proteínas en los pacientes y cómo en el paciente diabético esta consideración de la nefropatía diabética puede cambiar un poco ese panorama o esos rangos que de manera general se podrían como establecer. Hay otro aspecto que me parece que alcanzaste como a medio mencionar, pero que vale la pena como resaltarlo y es, ok, yo puedo tener unas metas de calorías, de proteínas y a lo mejor eso para una persona del común, para una persona aparentemente sana, pues podría ser muy fácil de cubrir a través de la alimentación. Pero en la práctica clínica, ¿qué tan fácil es llegar a metas cuando estamos además frente a un paciente con enfermedad, un paciente inapetente, un paciente que muchas veces, tal como le llevas el alimento, tal cual le recogen las bandejas, porque es un paciente que simplemente no quiere comer? ¿Qué tan fácil va a ser a través solo de la alimentación convencional cubrir esas metas en el paciente? Bueno, realmente ahí es cuando empieza un poco los retos en el manejo nutricional de este tipo de pacientes. Y es donde se empieza a exaltar un poco la importancia del profesional en nutrición y el acompañamiento en todo lo que denominamos dietoterapia del paciente enfermo, ¿sí? Y entonces es poder evaluar si el paciente no me está consumiendo el 70% por lo menos de su requerimiento calórico y proteico por vía oral con la alimentación que yo le estoy suministrando, a pesar de que le modifico las consistencias, las frecuencias, los tamaños de porción, le varío un poco pues los sabores, pues en este momento pues empezamos a pensar en una complementación de la vía oral en este tipo de pacientes, ¿sí? Porque algo que es fundamental es que para el proceso de cicatrización, ¿cuál es el principal combustible para la producción de colágeno? Pensaríamos que solamente pensamos en proteínas, pero Proteína. realmente es la glucosa, ¿sí? Y es un paciente que siempre le estamos diciendo, ojo, ojo con los carbohidratos porque necesitamos un control glicémico. Y entonces empezamos a restringir, restringir, restringir solo proteínas y algo de verduras, pero no estamos pensando también en esos carbohidratos complejos que nos están aportando también en su hidrólisis, la glucosa, que es el principal combustible para la producción de glucógeno, y esto me hace la regeneración tisular. Entonces ahí empezamos también a pensar, venga, yo tengo que iniciar un complemento nutricional completo, como lo dice su nombre, o necesito empezar a hacer una modulación de esos requerimientos o de esos nutrientes específicos que están limitantes. Un módulo de proteínas, un módulo de maltodextrinas, un módulo de lípidos o algunos aminoácidos que se convierten condicionalmente esenciales en este proceso de cicatrización. Mira, excelente porque además eso es otra de las cosas que muchas veces marca la diferencia entre manejo de heridas de forma general y manejo de heridas en paciente diabético, ¿cierto? Porque además está ese tema de favorecer el control glucémico en el paciente y donde seguramente pensar más allá de cantidad de carbohidratos, pensar en la calidad de los carbohidratos, en cómo voy a jugar con esa distribución de nutrientes para garantizar además que yo dé una cierta cantidad de calorías no proteicas para
favorecer justamente ese proceso de síntesis, ¿cierto? Y no que la proteína a lo mejor se me vaya a ocupar como un combustible energético. Entonces, me parece súper chévere como poder identificar y poder marcar esas pautas donde dentro del marco del manejo del paciente diabético yo debo considerar todos esos aspectos. Y en esto que tú nos cuentas, digamos que podríamos asumir un poco que si bien es difícil llegar a metas calóricas, a metas proteicas, a metas de macro en estos pacientes, podríamos asumir de pronto que en términos de micronutrientes también podría estar quedando corto el paciente, ¿verdad? ¿Qué tan importante o cuál sería ese rol que tendrían los diferentes micronutrientes, volviendo a este concepto que mencionabas hace un rato de micronutrición, para favorecer el proceso de cicatrización? No, esa pregunta está muy, muy chévere y es, ya hemos pasado y esto está escrito hace 20 años, ¿sí? El problema es que hasta ahorita lo estamos implementando a nivel intrahospitalario y algo que nos ha dejado la evidencia es que no solamente se deja intrahospitalario, sino también lo tenemos que extender al ámbito ambulatorio, porque una herida crónica no la podemos Ujú. solventar en 7, 8 días de estancia en el hospital, sino se requiere hasta 3 meses de evolución y seguimiento. En una de las revisiones sistemáticas, pero narrativas publicadas en la revista de Metabolismo y Nutrición Clínica, se evidencia realmente cuál es el rol de la micronutrición en el proceso de cicatrización. Recordemos que el proceso de cicatrización tiene 4 fases o 3 fases, dependiendo de la literatura que lo reporte, en donde tenemos una homeostasis, una inflamación, una proliferación y un remodelamiento. La micronutrición o los micronutrientes son esenciales como el zinc, la vitamina C, la vitamina A. Para esta remodelación necesitamos unos micronutrientes específicos para que haya una respuesta inflamatoria efectiva, pero recordemos que un paciente no se puede tener proinflamado todo el tiempo. Necesitamos una modulación de esa respuesta inflamatoria que en términos coloquiales, necesitamos que se defienda del foco infeccioso que puede ser una herida abierta, que se me puede volver Ujú. una herida contaminada. Y entonces para esto yo necesito que haya mucho flujo sanguíneo, que llegue, me irrigue, se inflame, para que posterior a esto haya una proliferación y finalmente una remodelación. Ese proceso de proliferación y remodelación también la literatura lo reporta que puede ser en días, semanas o meses, dependiendo también el estado nutricional del paciente. Yo no puedo hacer un proceso de remodelación tisular cuando de base yo no tengo unas reservas proteicas efectivas. Entonces, para todo este proceso metabólico también nos vamos un poco a la bioquímica. Y entonces tenemos también cofactores que son necesarios a partir de las vitaminas y de los minerales que son Ujú. esenciales para que se den unos procesos metabólicos efectivos y enzimáticos. Entonces ahí es cuando empieza a jugar ese rol de la micronutrición. Y si nos vamos a un poco, ¿qué es lo que consume la población colombiana en general o la población a nivel mundial? No siempre va a ser la parte de frutas y verduras de donde obtenemos muchos de los micronutrientes. Si nosotros nos vamos también tiamina, riboflavina, unos nutrientes que son críticos, que son a partir de productos de origen animal, uno dice qué tanto acceso tienen para el consumo de este tipo de alimentos. Entonces vemos que en la población colombiana en promedio se consumen 50 gramos de carne en el día. Entonces, ¿será que ahí sí la mioglobina la estamos consumiendo de manera efectiva? ¿Cuál es, digamos, un poco la base de alimentación de cada una de las regiones en donde vamos a hacer estas intervenciones terapéuticas para poder saber cuáles podrían ser los nutrientes limitantes y que tocaría de manera exógena, pues ayudar un poquito si vemos que desde la parte de acceso no lo podemos modular o no lo podemos Ok. intervenir solamente con alimentos? Ok, bueno, yo aproveché mientras tú nos contabas un poquito para revisar si había alguna inquietud de la audiencia y hasta el momento no. Yo presumiría que es porque estamos todos muy concentrados en toda esta información que nos estás dando, que es información de valor, que es una información que seguramente a todos los profesionales de la salud que nos acompañan es clave dentro de todas esas consideraciones que tenemos en cuenta dentro del soporte nutricional de los pacientes. De alguna manera, como tú nos mencionas, se sabe que hay diferentes micronutrientes que nos van a ayudar en el proceso de cicatrización, ¿cierto? Y entonces vamos a pensar en todo lo que nos mencionabas de las vitaminas del complejo B, de la vitamina C, la vitamina A, bueno, diferentes vitaminas y además también minerales que, como bien mencionas, muchos van a venir a partir de fuentes animales, el zinc, la importancia de cubrir el cobre, entre otros,
pero digamos que específicamente en el paciente diabético hay algunos micronutrientes que de alguna manera se destaquen más frente a otros. ¿Cuáles serían algunos aspectos que tú nos podrías decir hay que tener en cuenta, deben considerar y a lo mejor pensar en estos, ya que normalmente uno, como tú decías, uno piensa en proteína, pero a veces se queda como muy corto en los micros? Pues Tatiana, realmente lo que nos describe la literatura es vitamina A, vitamina C, magnesio, cobre y zinc. Esos son, digamos, como los principales vitaminas y minerales que están implicados en este proceso de cicatrización y que debemos tener en cuenta como micronutrientes que son un poco limitantes y más pensando en un paciente diabético, ¿sí? Entonces, eso es como lo que tenemos descrito y a la mano. Ok, sí, sí, tienes toda la razón, porque de hecho hace poco que revisábamos también un poco este tema de cicatrización, la vitamina A veces es de esos nutrientes como que no es el primero que a uno se le ocurra suplementar, uno piensa a lo mejor primero en la vitamina C y justamente la vitamina A tanto para pacientes de pie diabético o con heridas, pacientes diabéticos con heridas o para pacientes que reciben glucocorticoides también, la vitamina A se vuelve un nutriente muy importante para favorecer ese proceso de cicatrización y yo diría que en parte también para romper ese obstáculo que se da en cuanto al proceso de cicatrización o que se entorpece por, ya sea por la patología o ya sea por alguna, en este caso por el consumo de ciertos medicamentos. Y aquí también, que es algo que tú mencionabas en algún momento, la importancia del control glucémico en los pacientes, ¿cierto? Porque sabemos que sí, cuando revisamos como obstáculos en el proceso de la cicatrización, pues además de tener diferentes patologías, ahí el mal control glucémico definitivamente va a afectar bastante a los pacientes. No sé si respecto a eso quieras como agregar algo. Sí, ahí digamos, Tatiana, ese tema es muy importante y es como devolvernos un poco, ¿no? O sea, hay factores de riesgo que me predisponen a que una herida crónica no cicatrice. Una de esas es el estado nutricional, que es un factor de riesgo sistémico. Tenemos unos factores de riesgo sistémicos y unos factores de riesgo locales. Dentro de la parte Ujú. sistémica, si la enfermedad de base, sea una enfermedad vascular o sea una alteración del metabolismo de carbohidratos, no se encuentra bajo control, realmente difícilmente vamos a lograr un proceso de cicatrización de manera efectiva. Adicional, quisiera mencionar unos datos importantes que encontré en esta revisión sistemática y es que hay unos factores de riesgo para desencadenar en pie diabético, ¿sí? Lo describen como índice de masa corporal bajo, aunque ya muchos de los clínicos decimos no más índice de masa corporal, mandémoslo a recoger, miremos el estado nutricional desde otra perspectiva y está de acuerdo, pero si yo Desde tengo la claro que el paciente composición, está sí. desnutrido, entonces el paciente tiene un factor de riesgo para pie diabético. El tiempo de evolución de la historia natural de la enfermedad, no es lo mismo un paciente diagnosticado con diabetes con 2 años de historia natural de la enfermedad a 20 años del curso de la enfermedad, la presencia de hipertensión arterial y retinopatía diabética y el antecedente de tabaquismo, que el tabaquismo también es uno de los factores que me incide en la cicatrización o no de una herida crónica. Adicionalmente, que es importante y es ver que la prevalencia de diabetes se ha duplicado desde 1980 hasta la fecha. O sea, tenemos un doble de carga de enfermedad y de todas las muertes atribuibles a hiperglicemia, el 43% ocurren en mayores de 70 años y esto se correlaciona mucho con el envejecimiento de la población. Si hablamos de pie diabético, cicatrización, es importante resaltar las amputaciones. Entonces, las amputaciones de miembros inferiores es de 10 a 20 veces más frecuente cuando el paciente es diabético y tiene un mal control glicémico. Entonces, si yo necesito una Ujú. cicatrización, necesito realmente que tengamos un buen control glicémico. ¿Y qué es lo que me lo da para poder hacer seguimiento a la hemoglobina glicosilada del paciente? O sea, realmente estar vigilando. Yo hago mi intervención nutricional, pero además de eso, tengo un control de la hemoglobina glicosilada obligada de mi paciente diabético. Puedo ver qué tanto está siendo adherente a las recomendaciones nutricionales. Y algo que también mencionan un poco las diferentes guías, sobre todo para adherencia a los tratamientos nutricionales, es que la alimentación no puede ser algo un poco encasillado a la mortalidad, ¿sí? O ser satanizado, Ujú. sino tenemos que dar opciones a nuestros pacientes y no decirle no coma postres, no coma dulces, sino venga, usted va a reemplazar esta opción dulce por algo mucho más saludable. Entonces, no se coma
el banano, los 3 bananos en el día. No, entonces cómase 50 gramos del banano, que es la mitad del banano, combínelo con otra fruta con menor índice glicémico y aplíquele un poquito de queso y yogur para disminuir ese impacto en la Esa carga carga. glicémica del paciente. Entonces, si nosotros les dirigimos esas recomendaciones a nuestros pacientes, ampliamos un poco el espectro de intervención y generamos mayor adherencia a los tratamientos nutricionales. Por ahí van a hacer algo de un curso y es como las dietas más allá de los mitos y pues realmente es ver eso, ¿sí? O sea, que realmente hablamos mucho de alimentación y nutrición, pero nos desviamos un poco y satanizamos todo y todo es no, 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 no. Y finalmente el paciente de que murió de hambre porque le dijimos no coma, no coma, no coma. Y un Pues, montón de inquietudes, porque al final no supo que sí, solo sabía que no. eh, que no. Y eso nos pasa con las heridas crónicas. Entonces, no, no coma papa criolla porque la papa criolla le aumenta la herida. No coma carne de res, de cerdo, perdón. No coma yuca, no coma fritos. Y entonces cuando venga, ¿y qué le estamos dando de combustible para que se me regenere la herida crónica? Pues nada, nada. Y estoy haciendo que el paciente entre en un estado catabólico, se me desnutra más y nunca cicatrice, nunca cicatrice. Entonces, por eso es que tenemos que reforzar muchísimo esta parte de educación alimentaria y nutricional en este tipo de pacientes. Y pues ya que estamos en el mes de la diabetes, estamos hablando de pie diabético, de cicatrización, pues venga, en ellos tenemos que hacer muchas más intervenciones efectivas para que realmente esto impacte. Y ya para cerrar, ahorita tenemos una doble carga de la enfermedad un poco y por ahí alguien mencionaba es una triple carga, ¿sí? En donde tenemos Ujú. un paciente desnutrido, pero también, digamos, por efectos post-pandemia, vamos a tener demasiados pacientes con exceso de peso, obesidad, sobrepeso, pero también estamos viendo que hay una sarcopenia relacionada en este tipo de Ujú. pacientes. Y si tenemos un Es paciente cierto. obeso sarcopénico, también difícilmente vamos a lograr que logre una cicatrización efectiva. Y yo les mencionaba, la movilidad limitada me aumenta la incidencia de úlceras por presión. Un paciente obeso sarcopénico con limitación en la movilidad y además diabético de base, pues entonces empezamos a tener problemas un poco, o un poco no, muchísimo mayores que nos impactan en los procesos de cicatrización y decimos, ¿será que en un paciente obeso, sobrepeso, va a requerir un módulo de proteína o que yo le dé una complementación de la vía oral cuando no está desnutrido? Entonces ahí tenemos que pensar que la desnutrición no solamente es el bajo peso, sino podemos tener Ujú. desnutriciones o malnutriciones ocultas o el hambre oculta, que es lo que denominan a nivel internacional, y empezamos a tener falencias también en la parte de la micronutrición en este tipo de pacientes y por eso pues nunca logramos una cicatrización efectiva en este tipo de pacientes a pesar de que tengan un peso y una talla adecuada o exceso de peso, pero no sabemos cuál es la composición corporal del paciente. Mira, creo que has tocado como muchos aspectos que además son muy interesantes porque es algo a lo que nos enfrentamos diariamente. Esto que mencionabas, como de todas estas creencias o paradigmas que hay frente a la alimentación y el proceso de cicatrización y todos los alimentos que muchas veces se terminan restringiendo porque es que terminan irritando y el paciente simplemente no los quieres consumir. Y a veces cuando tú ves a nivel hospitalario que le llevan al paciente la dieta y cuando vas y le preguntas qué pasó, por qué no comió, no, porque es que eso me puede irritar, no, porque es que eso no me deja cicatrizar. Entonces, hay muchas cosas que realmente impactan o que entorpecen como ese proceso de cicatrización y sobre todo que afectan el estado nutricional del paciente. Y otra cosa, y en aras como de ir cerrando como ese ciclo, ¿cierto? Porque una cosa, o de alguna manera ya conocimos toda esa importancia que tienen los nutrientes, pero desde tu experiencia y como, digamos que aterrizando un poco toda esta información a lo que uno puede ver en la práctica clínica, sí me gustaría preguntarte si es posible que nos comentes algo de esa experiencia que has tenido con ese uso de nutrientes específicos en tus pacientes y si de alguna manera yo digo que algo que nos permite, cuando hablamos de nutrición y heridas, es que los resultados se ven. No son a lo mejor algunos parámetros como en otras patologías los vamos a manejar, ¿cierto? De funcionalidad, que también van a ser importantes y también los vamos a medir, pero que a lo mejor el paciente no los ve o no los nota, bueno, o el paciente sí, pero otras personas no lo notan tanto, pero acá sí podemos ver los resultados. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a ajustar esas recomendaciones del paciente y cubrirle esas necesidades específicas frente a un manejo convencional? Bueno, yo creo que, yo insisto, o sea, yo me desempeño en el ámbito clínico, no en la parte de consulta externa.
Entonces, dentro del ámbito clínico uno puede ver unos resultados parciales, pero para poder ver unos resultados casi que totales o que tengan un impacto, tuve a la mejor paciente que uno puede tener, ¿sí? Bueno, entre comillas, la mejor paciente, porque realmente cuando hablamos de familia son los peores pacientes, ¿sí? La familia es la Es que menos, complicado. sí, menos le hace caso al profesional de la salud, pero realmente paciente de 80 años, diabética, con muy mal control glicémico, no es adherente al tratamiento de insulinas, sino todo tope con antidiabéticos orales, tiene ya tiene complicaciones micro y macrovasculares, no es nefrópata crónica, se cayó, fractura de cadera, hicieron reconstrucción de cadera derecha y pues obviamente la incisión es total. En este tipo de pacientes en donde pues era un contexto, estábamos en pandemia, baja adherencia o consumo de los alimentos, tiene comprometido algo del estado nutricional precisamente por estado de depresión, por todo lo que tuvo que ser confinamiento, pandemia, cambios un poco del estilo de vida en donde estaba acostumbrada a que estaba más en el campo abierto, más naturaleza, pero pues tuvo que emigrar a la ciudad en donde debía vivir en un primer piso para pues poder tener una movilidad un poco mayor, porque si segundo o tercer piso pues con lesión de cadera o reconstrucción total de cadera difícil. Entonces le hicimos todo el tratamiento, complemento nutricional, uso de micronutrientes con aminoácidos condicionalmente esenciales, arginina, glutamina y adicionalmente unos micronutrientes que eran como unos apósitos que se le colocaban a nivel local de la herida para poder tener ese proceso de cicatrización. Fueron 8 semanas de intervención en donde alimentación, complemento nutricional, suplementos con arginina, glutamina y se ve el proceso de evolución de la herida. Entonces, realmente eso fue para mí una experiencia fantástica. De hecho, dentro de mis conferencias siempre muestro un poco la imagen de la cicatriz o de la herida como estuvo al inicio de la reconstrucción de total de cadera porque requirió sistema de presión negativa, después del egreso hospitalario tuvo o se requirió un poco de cuidados de la herida por parte de enfermería, pero al poder hacer todo ese tratamiento un poco sistémico, lo llamo yo, en donde se implementa la parte nutricional y uno evalúa el estado nutricional, hace seguimiento, interviene con diferentes estrategias, una intervención multimodal, donde eso realmente es un tratamiento que es costo efectivo, ¿sí? Pero a veces uno diría, un paciente de ortopedia, pues que va a requerir un manejo de una herida, pero ahí es cuando uno dice, venga, no solamente es el paciente quirúrgico de cirugía abdominal mayor, no, tenemos muchísimas enfermedades crónicas no transmisibles que realmente requieren intervenciones nutricionales. En el último congreso de cirugía hicimos la revisión un poco del paciente quirúrgico, en donde encontré también algo de pacientes que son sometidos a cirugías vasculares que requieren también intervención nutricional para ese proceso de cicatrización y cómo me reduce el riesgo de amputación en ese tipo de, digamos, de cirugías vasculares en donde se requiere una mayor perfusión a ese tejido que está comprometido o a ese, digamos, miembro inferior que está comprometido. Entonces, pues, ahí es uno dice, realmente estas intervenciones que pueden ser bobas, entre comillas, pero tienen impacto en la calidad de vida del paciente. Entonces es ver un poco cuál es la importancia del rol de la nutrición, de la micronutrición en un proceso de cicatrización de heridas que siempre ha estado a cargo de un grupo de enfermería, ¿sí? De los expertos en enfermería para heridas crónicas, pero pues siempre hemos tenido olvidada la parte nutricional. Y yo vuelvo, insisto, llevamos 20 años de evidencia en que la parte nutricional coadyuva al proceso. No estoy diciendo que sea la fuente única para la cicatrización, porque también lo que dicen los artículos y lo que concluyen es, necesitamos una intervención multidisciplinaria Integral. con objetivos definidos desde el inicio. Yo tengo que saber para dónde voy y adicionalmente cuando yo mido los resultados, puedo saber si mi intervención es efectiva o no. Y hay una frase que a mí me encanta y es, lo que no se mide no se puede mejorar y si no se mejora desaparece. Entonces eso nos pasa con las heridas crónicas y por eso en los artículos siempre es cuánto hubo de reducción de la úlcera por presión. Entonces, ¿redujo el exudado, sí o no? Y ahí es cuando decimos, venga, esta intervención sí puede ser muy buena para el paciente. Mira, nuevamente, o sea, como que hay un montón de información. Yo creo que aquí podríamos pasar nosotros toda la tarde hablando del tema. Y además, gracias Ricardo por compartirnos esa experiencia tuya, que además es una experiencia muy cercana, muy personal y donde seguramente con
o sea, normalmente el compromiso que uno tiene con los pacientes es total, pero además cuando más allá de ser paciente, es tu familia, pues también es como que una preocupación constante por lograr un buen resultado. Entonces, gracias por compartirnos esa experiencia que seguramente para muchos de los que nos acompañan es muy enriquecedora. Gracias por destacar además el rol que tiene el trabajo integral, ¿cierto? El poder instaurar en estos pacientes una terapia integral, porque sabemos que no es solamente la nutrición, no es solamente la parte de apósito, sino que todo en conjunto es lo que me va a permitir sacar adelante ese paciente y favorecerlo en términos de mejores resultados clínicos, pero además de calidad de vida del paciente, ¿cierto? Que esto es, yo diría que en este tema, como en muchos otros, la calidad de vida del paciente pues es un tema bastante sensible. Ricardo, muchísimas gracias por toda esta información que nos brindas. Mira, 30 minutos se pasan volando, pero creo que pudimos hacer como un recorrido importante por todos esos aspectos que son importantes, no solo para favorecer el proceso de cicatrización, sino además nos diste como esas pautas y esos aspectos a tener en cuenta de forma puntual en el paciente diabético. Yo he estado aquí muy atenta a inquietudes y demás, te transmito porque a lo mejor tú has estado muy concentrado dándonos toda esta información, pero te saludan muchísimo, te felicitan, realmente creo que todos aquí estamos convencidos que es una información de muchísimo valor y que además viene cargada no solo de evidencia, de academia, sino de toda tu experiencia y todo eso que nos puedes transmitir a partir de esa experiencia clínica que tienes. Yo, la verdad, en nombre de Victus, espero que podamos seguir contando contigo en espacios como este, que sabemos que actualmente es una muy buena forma de acercarnos a los profesionales de la salud, al público en general, seguir contando contigo en muchos espacios académicos donde nos puedas compartir toda tu experiencia y tu conocimiento, y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, a todas las personas que posteriormente van a ver este video, darle nuevamente las gracias por acompañarnos en este espacio de 30 minutos con Victus. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes, Victus Latam, tanto en Instagram como en Facebook. También, si tienen alguna inquietud, por favor, nos pueden escribir por acá, siempre indicándonos desde dónde nos escriben para poder cubrir mejor todas sus inquietudes y considerando pues que estamos presentes en toda Latinoamérica. Mil gracias nuevamente, Ricardo. Un abrazo para todos los que nos acompañaron y bueno, no sé si quieras comentar algo ya de cierre. Tatiana, muchas gracias a ustedes por la invitación a Victus Latinoamérica y pues nada, para eso estamos. Espero que les haya gustado mucho y pues bueno, muchos saludos a todos los que están saludando a través del chat. Y están diciendo que ojalá que quede grabado el live. Claro que sí, yo creo que se Sí, queda claro que grabado y sí. lo compartimos. Bueno, cualquier cosa pues con muchísimo gusto también puedo resolver dudas e inquietudes a través de la cuenta que estamos transmitiendo. Ay, mil gracias, Ricardo. Un abrazo y pues nada, estamos en contacto y a todos buena tarde. Que estén muy bien. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao.